Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Charla con la Fede. El día de hoy tenemos a una muy buena amiga, diputada, que es la diputada Sandra Pámanes. Se encuentra con nosotros el día de hoy. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un honor estar aquí y ser considerada por la Fede para una entrevista o una charla de lo que nosotros podamos aportar a todo el trabajo que ustedes hacen a través de esta fiscalía, que de pronto parece que no la entendemos mucho, pero que tiene un gran peso y una gran aportación a la vida democrática de Nuevo León. Muchas gracias. En efecto, sí, creo que por nuestra institución pues forma parte, y platico un poquito para aprovechar que nos está viendo nuestro público, pues es una institución de procuración de justicia. Como tú bien dices, pues sí tiene una participación muy importante, sobre todo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y sobre todo por las fiscalías electorales, en este caso la Fede de Nuevo León, pues provee o le da al Estado pues una paz social, una equidad en la contienda. También pues obviamente y fortalece la presencia de esta autoridad en el sistema democrático de nuestro estado, ¿no? Entonces, pero pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Ahorita, pues mira, Sandra, pues además de que, como lo comenté ahorita, es diputada local de la actual legislatura, pues ha tenido una amplia experiencia en el ámbito público, también en el privado. Has estado participando en temas privados, pero generalmente pues la experiencia de Sandra se torna en el ámbito público, ¿no? También ya había sido legisladora, candidata, funcionaria municipal, también delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, la verdad, pues Sandra ha tenido una muy amplia experiencia en el sector público y también privado, académica también, sí. como maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues la verdad que nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y ahorita pues di un poquito ahí de antecedentes profesionales de tu carrera, pero nos gustaría escuchar pues quién es Sandra Pámanes, un poquito más de tu vida personal, lo que tú quisieras compartirnos para que también el auditorio pues pudiera conocer pues quién es Sandra y pues no solamente a quién es Sandra, que es diputada, exsecretaria de ayuntamiento, candidata. Entonces, bienvenida, este espacio es para ti, con mucho gusto. Te lo agradezco mucho y bueno, sí, yo creo que parte de enriquecer la vida política de Nuevo León es saber quién está al frente de alguna responsabilidad. Y bueno, yo soy Sandra Pámanes, soy una mujer, madre de familia, tengo 3 hijos profesionistas ya y bueno, pues son mi mayor inspiración y la motivación que tengo diariamente para hacer cada una de las actividades que tenemos por delante. Pues soy una entregada a la vida política, al servicio público en cuanto a cada una de las responsabilidades que me ha tocado asumir. Desde hace mucho tiempo decidí que era el camino hacia el servicio a la comunidad. Siempre he pensado que la política es el arte de servir a los demás, en esa buena connotación que debemos de tener de política y bueno, la he tratado de aplicar al máximo en cada una de las acciones que he tenido. Sin embargo, también, como bien dices, esta vocación que tengo para dar mis conocimientos, pues luego me lleva a también tomar la responsabilidad en la academia, que también lo agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Nuevo León la oportunidad que me da de estar ahí con ellos. Y bueno, dentro del servicio público así es como he estado trabajando. Creo que mi compromiso firme siempre ha sido de esa manera, a pesar de que también estuve dentro de la iniciativa privada, es como haberme sentado de un lado del escritorio y luego de pronto brincar hacia el otro lado del escritorio. Entonces como que creo que esa parte me ha servido muchísimo para entender muy bien cuál es la necesidad de los ciudadanos y qué es lo que nos toca hacer cuando estamos ahora sí bajo la responsabilidad de solucionar esa problemática que se tiene. Entonces, más o menos eso es lo que te quisiera compartir de mi forma de ser y de lo que he venido haciendo en todo esto. Oye, muchas gracias, Sandra. A lo mejor nos pudieras platicar un poquito, profundizar un poquito más en el tema de
pues de lo que es en realidad, porque comparto 100% lo que tú dices de que la política es pues para servir, ¿verdad? Es poder para hacer, ¿verdad? Y entonces, y ahorita hemos visto que en la política pues se ha ido desvirtuando esa carrera política, ¿no? Ahora lamentablemente los tiempos, pues hemos visto que gente participa en la política y obviamente pues lo último que tienen como fin es favorecer a la ciudadanía, ¿no? Hemos visto que pues, se convierte nada más en gente que busca sus intereses propios, ¿no? Y olvidarse de, pues en realidad de lo que es la naturaleza y el origen de ser un servidor o servidora pública, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más de... Sí, yo coincido contigo. Fíjate que siempre también me he marcado muchísimo una premisa que digo que en la política puedes hacer el mayor bien posible, pero también puedes hacer el mayor mal hacia la comunidad. Entonces, ya es una decisión y dentro del libre albedrío que tenemos todos los seres humanos, el decidir qué hacemos con la política, ¿no? Entonces, creo que es importante el impulsar que cada vez más personas que se decidan a participar en política decidan por este camino de hacer el mayor bien posible hacia la comunidad. Porque efectivamente, si no, tendremos un país con muy pocas posibilidades de desarrollo y lo mismo puede suceder en cualquier municipio, en cualquier estado. Entonces, es lamentable que esos errores en la toma de decisiones luego se multiplican porque no van únicamente hacia una sola persona, perjudicas a una familia entera. Así es. ¿Sí? Y a las aspiraciones que todos sus integrantes puedan tener. Entonces, es un privilegio formar parte de una responsabilidad, ya sea un congreso, una administración estatal, municipal, etc. O sea, es una zona privilegiada donde tienes que aportar todo lo que sea, lo mejor que puedas dar para hacer que la vida de los demás puedan cambiar. Sí, claro, y sí coincido contigo, el ser funcionario o funcionaria pública, pues debemos de tener muy claro cuál es la finalidad de la función que vamos a desempeñar, ¿no? En tu caso, pues has estado en áreas administrativas y también legislativas y pues obviamente, por lo que nos platicas, pues estás muy consciente de que lo que tú estés llevando a cabo, la función que estés cumpliendo, porque además para los que somos funcionarios y funcionarias, pues es nuestra obligación, ¿no? Cumplir con eso. Pues tiene importancia, ¿no? Tiene una gran relevancia y me gustó mucho lo que comentas. A veces decisiones que se toman en la política, pues no es, a lo mejor que se hace a lo mejor en contra de una persona, pero no es en contra de una sola persona, sino ya es en algo más, pues tiene un mayor alcance, ¿no? Ya no es una o dos personas, sino también es una comunidad en general, ¿no? Y eso puede llegar a perjudicar, pues, el desarrollo, el desenvolvimiento de esa comunidad, ¿no? Para bien, ¿no? Entonces, creo que hay que tener, pues, muy en cuenta y muy claro cuando estamos en esta función, en cualquier función pública, el de poder pues, desempeñarlos como debe ser, ¿no? Cumplir sobre todo con la ley. No sé, por ejemplo, ¿qué has vivido tú pues, en este tema de política que cada vez que estás tú en esta función, te convences más que pues, la política es la mejor herramienta o el poder es la mejor herramienta para poder llegar a cumplir y beneficiar cumplir aspiraciones o desarrollo de una comunidad, ¿no? De una sociedad. Sí, yo creo que a pesar de que tiene, como bien dices, estas situaciones de riesgo, de que no muchas veces te entiendes ni siquiera con tus propios, a veces correligionarios, podríamos decirlo, hasta ahí puedes encontrar de repente muchas diferencias. Sin embargo, encuentras la motivación de continuar y seguir en esta labor en muchos otros factores, en solucionar los problemas que tienen las familias que se acercan contigo para tratar de resolver una situación en particular. Yo siempre les digo, cuando hacemos campaña en política y que vamos puerta a puerta tocando y pidiendo el voto, siempre la gran reclamo de los ciudadanos es que luego ya no regresamos.
siempre te dicen, qué bueno que ahorita viene, ¿verdad?, a pedir el voto, pero quién sabe si la vuelva a ver. Y esa determinante así, porque el ciudadano es lapidario cuando te Así dice lo que es. se Te lo tiene va a que decir en te la lo va a cara, decir sí. y te lo dices y híjole, Manuel, y dices tú, ni modo, hay que aguantar. Y hay que aguantar, pero al mismo tiempo te quedas con esa reflexión de decir, no se vale que luego ya no regreses. Exactamente. ¿Verdad? O sea, es verdad, Es verdad. que lo que te están diciendo, Así ¿verdad? es. Sí. Si lo asumes como diciendo, pues sí, tienes razón, Sí, ¿verdad? exactamente, sí. Pero luego, ¿qué hago para que eso ya no sea una situación que luego a los mismos ciudadanos les dé por tratar de desilusionarse de la política? Creo que también nosotros tenemos esa grave responsabilidad. Cuando nosotros hacemos mal las cosas, los ciudadanos se desilusionan del quehacer político. Así es. Y entonces no podemos ser también procreadores de esa desilusión entre la ciudadanía. Pues hay que regresar. Y siempre he dicho que la ciudadanía o los ciudadanos, cuando vas y tocas la puerta de la casa de una familia, te vas a encontrar con problemas que van de la puerta de la casa hacia afuera, que son la pavimentación, las luminarias, todo lo que ellos viven al salir, el transporte, todo ese tipo de cosas. Pero también hay necesidades de la puerta de la casa hacia adentro. Así es. Y en estas situaciones también tenemos que estar muy al pendiente. Sí, en la medida de nuestras propias posibilidades, el tratar de ayudarles a resolver problemas de salud, de empleo, de lo que tú quieras, pero que cambian la vida de la gente cuando tú tocas eso y empiezas a trabajar en tratar de solucionar sus problemas. Ahorita que comentas algo que me pareció muy interesante es, sí, generalmente pues a lo mejor vemos siempre problemas de la puerta de la casa hacia afuera, ¿no? Ahorita dijiste movilidad, el drenaje, la luminaria, la basura, etcétera. Tú que estuviste en el ayuntamiento, pues sabes todos esos temas que son los problemas diarios de los vecinos, pero también, y he visto en tu carrera, que pues no solamente te interesan esos temas, ahora sí que de la puerta para afuera, sino también de la puerta de una casa hacia adentro, ¿no? Y sé que pues tienes una amplia reputación en temas de lo que viene siendo erradicar la violencia, cuestiones de prevención, cuestiones de violencia, pues no solamente escolar, sino también, sobre todo familiar, ¿no? Que ahorita hemos estado viendo que ese tema de violencia familiar pues ha incrementado, inclusive creo que pues desde la pandemia, creo que ese tema se ha superado, ha aumentado muchísimo. Y a lo mejor nos escuchan y dicen, bueno, pues ¿qué está haciendo el fiscal hablando de violencia familiar, por ejemplo, contigo? Ahorita nos platicas un poquito de tu experiencia con estos temas que tú estás muy presente. Es también porque nosotros vemos un tipo de violencia que es el tema de violencia política en razón de género, ¿verdad? Entonces ese tipo de violencia es una de las que es adicional a la familiar, a la psicológica, en fin, hay pues, diferentes tipos de violencias que sufren no solamente las mujeres, sino también pues, el resto de su familia, ¿no? Entonces, no sé, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de, pues, de esta visión que tienes pues, en luchar para erradicar la violencia en sus diferentes ramos que existen? Sí, lamentablemente es una gran deuda, una deuda histórica del mundo entero, porque yo podría decirlo para México, pero yo creo que es en general hacia las mujeres. Este sometimiento, no darle la igualdad y la equidad que ellas merecen en cuanto, y podemos decirlo para los cargos públicos, en cuanto al piso parejo, podríamos decirlo, el romper ese techo de cristal que decir ninguna mujer puede llegar a ocupar tal o cual cargo. Y luego que de pronto también nosotras, como mujeres en la política, de repente nos encontramos también con eso, ¿no? A mis inicios de trabajo político, yo recuerdo que podía estar sentada en una mesa donde había puros varones y solamente yo como mujer tomando decisiones, y resulta que tenía el mayor rango dentro de ese grupo, ¿no? Como presidenta de un organismo, pero que sin embargo había que todavía dar ese manotazo sobre la mesa para que nuestras decisiones y nuestras posturas pudieran ser escuchadas. Y poco a poco las cosas han podido cambiar. Creo que hemos hecho un gran avance en este sentido, pero todavía falta mucho por hacer. Y en este caso es lo que mencionas acerca de la violencia hacia las mujeres. El grado más alto de violencia hacia las mujeres, que es el feminicidio, por ejemplo. Claro. Y ahí hemos estado presentando varias iniciativas en el Congreso para tratar de ampliar las modalidades del feminicidio y sobre todo pues esta tarea de prevención.
¿sí? Fortaleciendo o todavía darle más empoderamiento a las mujeres para que sepan que no está bien, que no podemos estar soportando, permitiendo un tipo de violencia, ya sea verbal, física, psicológica, en ninguno de los... proveniente de ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que vamos avanzando, creo que Nuevo León tiene que todavía sacar la casta más porque estamos en los primeros lugares de este nivel de violencia y hace falta muchísimo más trabajo para hacerlo. Una muestra muy positiva de que vamos por buen camino es que cada vez hay más mujeres tomando decisiones a favor de las mujeres. Entonces, creo que esto nos va a ayudar muchísimo a salir adelante de esta gran brecha que tenemos entre nosotros, entre la sociedad, y que, pues, mira, vemos, por ejemplo, como tú bien lo dices, la violencia política de género, en razón de género, pues se genera. Yo espero que en este proceso electoral que viene no tengas que atender ningún caso de este tipo. Va a estar muy difícil eso, lamentablemente. Sí, lamentablemente, sí, lamentablemente. pero lo que esperamos es que cada vez más en la conciencia de los varones y de las mujeres también, podamos decirlo, cada vez se radique más esta idea de que tiene que haber una connotación negativa hacia el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay una gran esperanza por lo que estamos haciendo. Creo que en el Congreso del Estado hemos logrado ese voto por unanimidad en muchas de las iniciativas que hemos presentado en los temas de mujeres. Creo que yo siempre lo he dicho que el tema de las mujeres no tiene colores, no es de un partido en específico, sino que tiene que ser de manera general hacia todas. Lo que nosotros hagamos repercute en la vida de millones de mujeres y no importa quién quiera colgarse la medalla sobre esto, sino más bien el grado de satisfacción que logras entre las mujeres que viven en Nuevo León, ¿no? Entonces, yo creo que ese es básicamente lo que queremos hacer, lo que queremos seguir trabajando y trabajar muchísimo también la prevención en el grado escolar, sí, que también es bien importante y que creo que ahí estamos fallando también mucho. Claro, hay algo que nosotros coincidimos plenamente contigo en la visión que tú tienes. Primero que todo, me gusta mucho que digas que pues en estos temas en el caso cuando has presentado iniciativas a favor de la mujer para erradicar, por ejemplo, el tema de la violencia, pues no hay colores, ¿no? Creo que aquí pues es un tema que no debe ser político y que todos debemos de atender y cada uno desde nuestra trinchera, ¿no? Tú en el ámbito legislativo como diputada, nosotros, por ejemplo, en la Fe de Nuevo León, pues hemos tomado siempre esta iniciativa de combatir y erradicar la violencia política en razón de género. ¿Y qué es lo que hacemos? O sea, somos conscientes y siempre generando empatía con la víctima, ¿no? Que creo que es algo sumamente importante. Y además de eso, siempre invitarlas a las personas que están siendo violentadas, en este caso, pues una mujer, por cuestiones de género, en temas políticos, pues que denuncien, ¿no? Una cosa es el tema de legalidad y la cultura de la denuncia, y otro que es otro tema que también mencionaste ahorita lo acabas de mencionar y también coincido contigo 100%, es el tema de la prevención, ¿no? Entonces, creo que cada institución desde su trinchera tenemos que andar ocupados en este tema y sobre todo pues implementar temas de prevención, ¿no? El tema de violencia política pues ha sido de hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el delito. El delito de violencia política se instauró en nuestra Ley General en materia de delitos electorales en el 2020, pues hace prácticamente 3 años. El 13 de abril del 2020 se estableció como delito electoral la violencia política, algo que pues ha venido ya desde hace muchos años, ¿no? Es un tema ya cultural, sí, inclusive, y que a veces podemos decirlo que pues algunas mujeres a veces, y también hombres, a veces se considera que es normal, ¿no? Es común y no pasa nada, pero no, sí tiene muchas, los temas de género y de igualdad pues son conquistas que se han ido generando gracias a esa labor persistente y de perseverancia de las mujeres, ¿no? Entonces, nosotros le apostamos más a la prevención que a la sanción y creo que debemos de estar desde nuestro propio ámbito de competencia, pues con el tema dale y tratando de concientizar a la ciudadanía de la importancia de este tema, ¿no? Sí, como bien dices, de repente se considera como algo normal, ¿verdad? Que nos hablen, nos digan o nos señalen o nos estigmaticen sobre determinada forma. Y esa normalidad es la que tenemos que romper y efectivamente es como
es una idea preconcebida, ¿no? Es un problema cultural muy arraigado que tenemos y que poco a poco organismos como este y muchos otros y el trabajo que desde lo legislativo, desde los municipios o el Estado se puede hacer, pues tenemos que ir cambiando conciencias. No es fácil. Así es. No es fácil. Yo creo que la academia también es importante. Yo creo que, por ejemplo, la Universidad Autónoma, y quiero ahí señalarlo porque en el semestre anterior ya tienen la materia de cultura de género. Entonces yo creo que esto desde el ámbito educativo nos va a servir muchísimo. Y nosotros estamos por presentar también una iniciativa para que también dentro de las escuelas ya empecemos a, como está a nivel federal, que ya la ley de educación a nivel federal lo tiene, y nosotros tenemos que hacer una homologación para que dentro de las escuelas también empiecen a tocarse estos temas acerca de la violencia hacia las mujeres y también esta equidad entre los hombres y mujeres, para que sea algo ya más normalizado, que esta sea la normalidad entre toda nuestra sociedad y no el permitir que seamos ofendidas o que seamos señaladas de tal o cual manera. Exactamente, y también yo no sabía que iban a ver esta homologación de la ley que tú me comentas, de la ley de educación, y que ya se empieza a ver esto desde los niños, ¿no? Y creo que eso es sumamente valioso porque pues es ahí donde los niños llevan pues esa información a sus casas, ¿verdad? Nosotros hacemos algo parecido, pero en el tema igual de prevención, pero de temas de delitos electorales. Tenemos hasta niños y niñas FEDE, tenemos un programa donde vamos a las escuelas y tenemos un memorama, una lotería, y lo que queremos es con ciertas actividades, inclusive tenemos hasta un personaje, ¿no? Una botarga, y con esos lo que queremos es obviamente el tema de prevención, incluir, queremos que los niños se lleven esa información a su casa para que sus papás escuchen lo importante de qué es, sobre todo los temas de legalidad, ¿no? Sí. Y dentro de la legalidad, de la cultura de legalidad, pues entra, digamos, puedo decir que directa o indirectamente el tema de prevenir temas de violencia, ¿no? Sí. Y también creo que es importante que podamos transmitirle a las mujeres de Nuevo León que no deben de tener miedo en denunciar, ¿verdad? Creo que ese es un tema fundamental porque empieza con ellas mismas, al momento que sean violentadas, pues tratar de remediarlo, y la única forma de remediarlo, pues nadie se puede hacer justicia por sus propias manos, ¿no? Para eso están las autoridades, para eso estamos nosotros, tú en el ámbito del Congreso, nosotros en tema de Fiscalía Electoral, y a veces me pasaba en el 2021, ahorita hiciste un comentario de que pues sí, de broma, ¿no? Que esperamos no tener denuncias de violencia política y no, pues sí las vamos a tener, ¿no? Obviamente. La realidad, o sea, la realidad sí las vamos. Por favor, no sueñes. ¿Qué más quisiéramos, no? Eso sería un gran avance, ¿no? Pero lamentablemente sí vamos a tener, y nos sucedió en el 2021 en las elecciones donde pues nos dábamos cuenta nosotros que se estaba ejerciendo violencia política, nos dijeron contra ciertas candidatas, en las redes sociales, en los medios, y luego invitamos a las candidatas a denunciar y no querían. No, es que no queremos porque pues, los líderes del partido se van a molestar o van a decir que no aguanto, que para qué estoy en esto, si no aguanto esto, pues menos voy a aguantar de alcaldesa, de diputada, de regidora, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que el tema pues no es de una sola institución, sino que tenemos que trabajar de manera pues, colaborativa entre todos los... Sí, yo creo que el primer paso es reconocer que es una conducta que no podemos permitir, ¿verdad? Y eso nos toca a las mujeres también. Al momento de recibir algún trato que no es digno, desde ese momento ya hacer la denuncia correspondiente. Hemos estado por décadas, yo creo que por siglos, ¿no? Sometidas a un estándar de conducta en el que no era permitido ni que levantaras la voz. Sí, pero yo creo que los tiempos ya han cambiado afortunadamente y creo que es un buen momento entonces para que quien quiera ser candidata a cualquier cargo de elección, que también comprenda que no puede permitir ningún acto que vaya en contra de su propia dignidad y que están las instituciones y las instancias correspondientes para poder resolver cada uno de los asuntos. Entonces yo creo que es como tratar de instaurar la paz en cada proceso electoral, claro, ¿verdad? Desde allí.
desde no permitir este tipo de cosas, y yo creo que sí es importante que nosotros como mujeres lo asumamos de esa forma. Oye, Sandra, te quería preguntar, oye, en tu vida profesional, tanto en el ámbito académico, privado, público, partidista, ¿te has enfrentado con obstáculos por temas de género? Muchos. Sí. Sí. Muchos, desde el primer punto de que no te toman en serio, ¿verdad? Siempre hay una condición de que, y te lo digo así como lo mencionaban en muchas ocasiones, es que es vieja, ¿no? Entonces, si las viejas así son, ¿no? Entonces, y aparte está loca, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conceptos que a lo mejor allá por el 93, 94, que fue cuando yo empecé a tener estas aspiraciones por formar parte o participar en política, pues yo creo que estaban muy arraigados y eran de lo más común y lo más normal. Sí, entonces había que hacer un sobreesfuerzo para que no te dijeran que estabas loca ni que tampoco que tus ideas no eran válidas, ¿no? No había una validación. Pero yo creo que hemos logrado romper. Digo, yo creo que hay algo bien importante y lo quiero mencionar como una cuestión personal, familiar. En mi casa, por ejemplo, somos 5 mujeres y 2 hombres. Y mi papá era un machito, o sea, era macho, ¿sí? Entonces mi papá, me recuerdo mucho que mi mamá decía que cada vez que nacía una hija mujer, decía, pues una niña más que cuidar, decía mi papá, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mi papá decidió que no me podía yo quedar sin estudios profesionales y nos mandó a todas a la universidad. Y había una frase que yo creo que muchos papás han de decir, ¿verdad? Porque yo creo que mi papá nos decía, ustedes van a ir a la universidad porque yo sé quiénes son ustedes, pero no sé qué tipo y una mala palabra, ¿verdad? Porque me acuerdo que era muy mal hablado, pero decía, no sé qué tipo de persona les vaya a tocar, ¿verdad? En cuanto a la relación de pareja. Entonces, y ustedes van a tener que salir adelante solas. Entonces, es algo que agradezco mucho, porque creo que desde allí, desde mi formación profesional, mi papá me enseñó a luchar en la vida y independientemente de quién estuviera enfrente de mí, de todas maneras había que dar el 100% a lo que hiciera. Entonces creo que desde ahí, al momento en que yo me enfrentaba a una situación donde o no nos tomaban en cuenta o no te querían dar la oportunidad porque no creían que tuvieras la capacidad, pues simplemente nunca me detuve. Al contrario, ¿verdad? Decía yo, no, sí puedo. Y en muchas ocasiones decían, ¿quién levanta la mano para tal o cual cosa? Y había que levantar la mano, ¿verdad? Claro. Y es algo que yo les digo mucho a las mujeres, cuando nunca digan que no pueden, porque yo creo que esa es la principal limitante que nosotros mismas nos podemos asignar, además de las muchas otras que nos asignan las demás personas, ¿no? Entonces, sí puedo. Y levantaba la mano. Entonces, creo que ha sido como que una motivación personal y no perderme nunca en el abismo de la política y de la ambición y todo esto que ya comentábamos en un principio, sino mantener bien fijo mi mirada hacia dónde quiero llegar. Entonces, sí ha habido muchos obstáculos, sí ha habido condiciones en las que no vale tanto tu capacidad y lo que tú aportas, sino que se toman decisiones más por intereses políticos, porque es lo que le conviene, porque es esto u otra cosa, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones también es dar un paso hacia un costado, ¿no? Y retirarte, sí, de algunos proyectos en los que ya no hay cabida para formar parte de ellos y continuar, ¿verdad? Y eso es lo que he podido vivir en este tiempo en la política. Ahorita que estaba escuchando la historia de que tu papá te comentó, o sea, les comentó que van a ir a la universidad, van a estudiar. Creo que eso recalca la importancia de lo que viene, de la importancia que es la educación en casa, en donde pues a las niñas, pues aquí las educando para que sean pues independientes, ¿no? Que ellas puedan desarrollarse y que no estén con algunas ideas de antes de que pues tú te vas a quedar hasta, o sea, te casas, o sea, las típicas ideas. Y te puedo comentar, yo creo que pues de todas las mujeres que han estado aquí en este programa de Charla con la Fede, que son funcionarias públicas, bueno, también ha venido mujeres, han estado aquí con nosotros que son del sector privado y que son, pues todas son exitosas. En casa han tenido ese apoyo, ¿no? Esa visión de sus papás
de que deben que se pueden desarrollar de manera independiente, ¿no? Darles todas las oportunidades para que crezcan, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es como que ahorita me estaba acordando que es pues algo común en a todas las mujeres que hemos entrevistado en este programa, y que, bueno, pues creo que se confirma lo que hemos estado platicando tú y yo ahorita, que todo eso viene pues desde la casa, ¿no? Desde los orígenes de la casa, de la familia, que es el núcleo más importante, y creo que pues nos da un mensaje, por ejemplo, los que tenemos hijos pequeños, como yo tengo 2 hijas y un hijo, pues estar muy conscientes de eso, ¿verdad? Que eso es lo importante, ¿no? Sí, y sí, fíjate, te digo, a lo mejor nosotros o nosotras hemos tenido esa oportunidad. Yo creo que habrá que ayudar a quienes no han tenido esa visión dentro de casa. ¿Sí? Creo que esas mujeres son las que necesitan más de nosotras. O sea, a mí también me gusta mucho una frase que dice que en Nuevo León necesitamos, o en Monterrey necesitamos más mujeres trabajando por más mujeres. O sea, a lo mejor nos podemos encontrar a muchas mujeres que en su casa no hubo ese aliciente, sino más bien que le dijeron, aquí te vas a quedar o te vas a casar y te vas a quedar a cuidar hijos, ¿no? Y tienes que aprender a hacer otras cosas, pero no necesariamente a ser independiente. O sea, tu función es someterte al poder de alguien más. Sí, claro. Y entonces a ellas es a las que hay que ayudar. ¿Sí? Nuestra función básica y nuestra misión tal vez en esta vida es ayudar a todas aquellas que no tuvieron ese privilegio o esa bendición, podemos decirlo, ¿verdad? De tener esta visión por parte de nuestros padres de decir, ustedes tienen que salir adelante solas. Así es. Sí, a ayudar a todas aquellas que no lo tuvieron, ¿no? Entonces, porque sí, efectivamente todavía hay esa idea preconcebida. Sí, muy Sí, común, muy común. y por los que estamos en esto y lo entendemos, pues tenemos la obligación como tú dices, de ayudar a las mujeres que no han estado en este ambiente, en estas oportunidades, y bueno, pues a los que tenemos oportunidad pues de ir educando a hijos e hijas, pues también que vayan creciendo con esa importancia del respeto. Creo que todo se basa en respeto, ¿no? Sí. A final de cuentas, creo que esa es la palabra mágica, de respetar a todo mundo, y sí, creo que todo se basa en respeto, ¿no? Te quería también preguntar, pues tú que has tenido pues puestos partidistas, tanto en la administración, también has estado en la administración pública municipal, pues también tuviste un cargo a nivel federal, diputada, local, candidata también a Monterrey. No sé si nos puedes platicar algunos retos o alguna experiencia de reto que hayas tenido en algunas de estas posiciones que has tenido durante tu vida profesional pública. Sí, yo creo que como secretaria de ayuntamiento te podría decir que, bueno, primero llegamos ahí y fui la primera mujer secretaria de ayuntamiento en toda la historia. O sea, es cuando llegas y dices, bueno, ya estoy aquí, y luego te dicen, oye, ¿sí sabes que eres la primera mujer secretaria de ayuntamiento? Y no lo sabes, ¿verdad? ¿A poco? Digo, no, ¿cómo es que es posible que no? No, nunca antes había habido una secretaria de ayuntamiento en Monterrey. Y luego, después de esto, podríamos decirte, es una secretaría sumamente complicada. O sea, ahí se concentran todos los graves problemas, los más sensibles de la ciudad de Monterrey. Y la ciudad de Monterrey, yo siempre lo he dicho, es un monstruo. Sí, es una ciudad con muchas, polarizante en muchos temas, sí, donde puede haber mucha abundancia, pero también hay mucho nivel de precariedad entre la población, ¿no? Y luego concentras ahí las áreas más conflictivas, como son las áreas de comercio, las áreas de inspección y vigilancia, que es alcoholes, lo que conocemos como alcoholes, protección civil, y estás también encargada de alguna manera con lo que es la seguridad interior del municipio, pero también la exterior. Tienes una comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Pública. Okay. Veníamos de tiempos muy complicados, de una época muy, muy dolorosa de inseguridad en Monterrey, en Nuevo León en sí. Sí, que fue en el 2009, 2010, 2011 más o menos. Exactamente, ese trienio anterior fue muy duro, muy, muy fuerte, muy pesado. La ciudadanía venía con muchos temores. Cuando nosotros llegamos a la administración había muchos temores. Y efectivamente estas áreas que te menciono estaban completamente tomadas por el crimen organizado. Entonces habría que hacer una acción muy contundente también, pero también de proteger también el patrimonio de muchas familias. Sin embargo, había que tener un justo medio, porque ya no estábamos tampoco en una época
no podíamos seguirle transmitiendo a la ciudadanía que estábamos en una situación de emergencia, de inseguridad, en la que no podías salir a divertirte porque en cualquier momento podría suceder algún hecho delictivo, etcétera, ¿no? Entonces era tomar un justo medio, pero también poner orden. Entonces empezamos esta labor de inspección, de vigilancia, de estar supervisando cómo funcionaban estos centros, y yo creo que logramos mucho, avanzamos muchísimo en que la sociedad, como tú bien dices, también es el cumplimiento de la ley, de los reglamentos. Y bueno, aquí el vecino es el Palacio aquí cruzando, ¿no? Estamos con el Palacio Municipal, y yo recuerdo mucho que también, igual que como a lo mejor tú puedes ver aquí por tus ventanas, que yo veía hacia la Plaza Zaragoza, y ya nada más veía que venía un grupo de gente protestando, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, ¿ahora de qué será la protesta? ¿Verdad? Entonces venía caminando la protesta y llegaban hasta las puertas de la Secretaría de Ayuntamiento o de la alcaldía, y había que saber qué necesitaban, qué querían y cómo podíamos ayudar a resolverlas. Entonces inmediatamente hacer comisión y sobre todo que se sintieran escuchados. Despresurizar totalmente esa manifestación era lo más importante. Sí, mostrar empatía, ¿no? Exactamente. Y mostrar atención. Exacto. Y escuchar, que son temas que, pues, creo que son verbos que se han ido perdiendo. ¿Verdad? Así es. Lo primero es, el servidor público se equivoca cuando empieza a juzgar al que protesta. Ay, no tiene la razón, no es cierto, lo que tú quieras. Oye, espérate, ¿quién te dijo, no? Si todavía ni siquiera escuchas lo que te quieren decir. Entonces hacíamos esas mesas de diálogo, se sentaban, escuchaba, atendía, y luego pronto encontrar el 1, 2, 3, 4 y 5 pasos para tratar de resolver la problemática. Entonces, y era en el momento, no había necesidad de hacer crecer ese problema. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo a mí también para aprender, y sobre todo ponerme en los zapatos del otro, esta empatía que tú dices que tenemos que tener hacia los demás, y sobre todo el tratar de resolver los problemas. Los conflictos no pueden crecer, ni tampoco no puede ser que no encuentren respuesta por parte de la autoridad municipal en este caso. Entonces yo empecé a hacer este ejercicio y creo que nos funcionó muy bien. Y sobre todo en temas tan álgidos como podría ser alcoholes y comercio, ¿verdad? Protección civil y seguridad pública, como también los conflictos sociales que pudieran generarse en una colonia o en otra. Entonces, ha sido una de mis mayores enseñanzas. Creo que aprendí muchísimo en el tiempo en el que estuve allí, y sobre todo pues el entregarte al 100%. Yo recuerdo que decía que yo tenía una hora de entrada, pero quién sabe qué hora salías de ahí. Sí, claro. Sí, llegabas a las 8 o 7:30 de la mañana a ver los primeros pendientes, pero no sabías qué iba a pasar en el resto del día. ¿Sí? Entonces, y era complicado la labor política también, porque había que tener una muy buena comunicación con el cabildo, claro. Y de repente era complicadísimo. Todos los grupos legislativos, podemos decir, de regidores del PRI, y los demás grupos que estaban ahí representados, el PAN, etcétera, y entonces pues era difícil a veces conciliar los intereses de todos, ¿no? Entonces, y yo también siempre he creído que hay que darle espacio a la oposición para que también se exprese. Claro. Esa idea de tratar de callar a la oposición no creo que sea la adecuada. Creo que la vida democrática eso es, la divergencia, el no estar siempre de acuerdo, pero siempre crear esos vías de comunicación en las que podamos decir en lo que no estamos de acuerdo, pero también podamos decir en lo que sí podemos construir. Entonces, ahí también lo tuve que hacer, lo tuve que aprender muy bien, y creo que, pues yo creo que dimos buenos resultados en esa área. Sí, claro, y algo muy importante que mencionas es el tema del diálogo, ¿no? Con las cuestiones políticas, ¿no? No solamente dentro del ayuntamiento, sino también afuera, sí. Porque también pues la política no solamente está dentro del ayuntamiento, también la política también se ve involucrada en las necesidades que surgen de la gente, ¿no? A lo mejor ahorita me comentas, pues viene una marcha y pues a lo mejor había alguien ahí que también estaba incitando a lo mismo, etcétera, sí, ¿no? Claro. Pero creo que pues el trabajo que tú realizaste ahí pues fue extraordinario, y sobre todo porque creo yo que pues tenías estos valores, ¿no? El tema de pues la atención, el escuchar, la empatía, y pues también pues sensibilidad política, ¿no? Entender cómo
pues como secretaria de ayuntamiento, cómo desenvolverte para que obviamente pues tener, digamos, pues que todo estuviera en orden, ¿no? Porque al final de cuentas creo que esa es parte de tu función, ¿no? Pues bueno, en el caso, un reto, digo, creo que este tema que nos comentas es un gran reto ahí en el tema de la Secretaría del Ayuntamiento. No sé si nos podías platicar un poquito acerca de pues, algún otro reto, pero en el ámbito de como candidata, porque has sido candidata en varias ocasiones. Entonces, alguna experiencia que nos pudieras comentar, anécdota, en ese rubro, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, la primera candidatura que tuve fue para diputada local, pero yo cuando he podido comentar de esto es que mi mayor aspiración había sido ser regidora, fíjate. Okay. Entonces, yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de participar dentro de una campaña, un proceso interno y todo esto, hice mi campaña y toda la cosa, ¿no? Entre la militancia. Y resulta que no me eligieron. Entonces, les digo que no crean que siempre es triunfo, triunfo, triunfo. Digo, te enfrentas también al fracaso. Claro. Sí, y entonces, y a pesar de que, porque esa fue la primera fue fracaso, luego ya la segunda pudimos ganar, ¿no? En cuanto a la diputación local en la 72ª legislatura, del 2009. Y ahí, creo que esta experiencia que te mencionaba en un principio de ir a tocar puertas y de traerte contigo, das la vuelta después de que le dices, aquí está, soy Sandra Pámanes, soy su candidata a diputada local, vengo a presentarle mis propuestas, todo lo que puedes platicar con la gente y que te reciban en muchos casos bien, en otros casos no, o sea, con este desencanto y este enojo y esta frustración de la gente, y darte la media vuelta después de saludar a algún vecino que te puede aceptar y a veces ni siquiera te quiere recibir, y luego continuar con la siguiente puerta, ¿no? Pero sin esos cuantos minutos o segundos que vas de una puerta a otra, es tratar de asimilar lo que está pasando con estas personas o estas familias que simplemente están completamente decepcionados de la política. Entonces yo creo que ha sido una constante esto. Ha habido grandes retos, luego tuve otras candidaturas en las que también no hubo un buen resultado. Sin embargo, creo yo que me gusta estar en la calle, me gusta hacer campaña, me gusta estar en el contacto con la gente, me gusta recabar sus inquietudes, sus necesidades, pero sobre todo me gusta resolver. Claro. Sí, porque ejecutar, sí, ¿verdad? Ejecutar. Sí, la verdad es que esto que te digo que yo hago el 1, el 2, y el 3, y el 4, el 5, digo, a ver, y con mi equipo soy igual. De repente les digo, a ver, esta es la forma en la que podemos resolver el problema. Y luego, plazos. Dame tiempos para poder resolverlo, o sea, una semana, 15 días, un mes, dependiendo del problema, porque creo que la ciudadanía luego ya se harta, se cansa de no tener respuesta de los servidores públicos, ¿no? Claro. Pero sí ha habido campañas muy alentadoras, otras no tan sencillas. El clima, imagínate ahorita estar en campaña con más de 40 grados. Sí, está. Nos ha tocado con la influenza, me acuerdo que me tocó hacer campaña también, con tapabocas, ahora que lo vimos con el COVID y también usar tapabocas, pues también es una realidad y de todas maneras tienes que estar allí. Sí, entonces creo que son condiciones que la ciudadanía también observa, pero que también nosotros vemos desde otro enfoque, ¿no? De decir, híjole, estamos aquí, ¿qué tanto estamos a lo mejor exponiendo a los demás? ¿Qué tanto te expones tú? Sí, pero también qué tanto podemos hacer para resolver esa problemática que tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces ha sido interesante, los tiempos han cambiado mucho en cuanto a los tiempos, gracias a Dios, porque anteriormente eran campañas larguísimas, casi eran de 6 meses para hacer campaña, imagínate, ¿no? Entonces es algo de las cosas buenas que también han salido de las reformas electorales, y ahora tendremos procesos de 2 meses y 3 meses, etcétera, ¿no? Pero creo que ha sido muy, muy enriquecedor el crear equipo, y que ese equipo te acompañe todo el tiempo, que comulgue con tus propias ideas. Yo siempre les digo a mi equipo, si yo no trato mal a nadie, ustedes no tienen por qué tampoco tratar mal a nadie. Así es. Así les digo yo, ¿no? Entonces, y cuando yo vea una actitud de prepotencia o de maltrato hacia alguien, pues yo creo que ya no formo parte de este equipo. Claro. Entonces, yo creo que la sensibilidad y el acercamiento con la ciudadanía es lo más importante. Y de ahí en adelante a resolver.
porque tampoco nos podemos quedar como que a la mitad del camino queriendo ser buenas gentes con todo el mundo, pero no resolviendo mucho. Sí, y si no, pues te van a decir, pues nomás vienen ahorita y luego después ya no regresan, ¿no? Sí. Y lo que estoy viendo ahorita de lo que nos platicas, de tus experiencias, tanto en temas de y nunca he sido regidora, ¿eh? Ah, ok. O sea, fue mi gran sueño y nunca lo tuve. Así es que yo creo que ya no. Ya lo voy a dejar atrás. No, y lo que veo ahorita es que, bueno, con esos retos que nos platicas, pues que eres pues una mujer con una visión clara y muy persistente, ¿no? En lo que tú te estás proponiendo, ¿no? Y eso creo que es un mensaje muy bueno que se manda a la gente que nos está escuchando, ¿no? A nuestro público, ¿no? El ser persistente. Y creo que, como decía Marco Aurelio, el obstáculo es el camino, ¿no? Sí. Es el rumbo. Y tú, pues cada obstáculo que has vivido y que nos has compartido ahorita, no solamente en el tema de género, por ser mujer, sino también pues, en otros temas que estuviste desenvolviendo en temas, por ejemplo, electorales, pues creo que todos los obstáculos los has visto le has sacado el provecho, ¿no? Y lo has visto de otra forma, donde no te ha permitido que pues, te rindas, ¿no? Sino que sigas persistente con tu carrera. Y bueno, pues lo vemos ahorita, que ha sido una carrera exitosa y ahorita pues estás de diputada local, ¿no? Lo que es la vida, como dicen, ¿no? Exactamente, pero la cosa es ahora sí como se dice coloquialmente, pues no aflojarle, ¿no? Al contrario, seguir, insistir, ser persistentes, también perseverantes, pero creo que la persistencia todavía va más allá, ¿no? Sí. De la perseverancia. Entonces, la verdad, pues muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos en este capítulo más de Charla con la Fede. Te agradezco muchísimo, diputada, que estés con nosotros y que, pues ya sabes que aquí tienes tu casa, ¿no? Bienvenida siempre a la Fede Nuevo León. Y a este espacio es para ti, cuando quieras, siempre va a haber obviamente siempre hay una oportunidad aquí para que estés con nosotros. No sé si nos quieres dar un mensaje de despedida. Muchas gracias, de verdad agradecida con esta invitación. Creo que este ejercicio rompe esquemas de ver solamente una institución que simplemente cumple con aplicar la ley, etcétera, sino también el generar este diálogo y esta comunicación. Hacerlo a través de lo que nosotras como servidoras públicas podemos hacer, pues todavía pues, enriquece también nuestro trabajo. O sea, al menos a mí me permite abrir el escenario o mi panorama acerca de qué tanto tiene impacto mi función en la vida de los demás. Y te felicito. Gracias, de verdad te felicito porque yo creo que haber iniciado igual esto como una idea y que haya permanecido por ya más de un año, yo creo que nos dice que has tenido éxito en lo que te has propuesto en cuanto a tratar de transmitir ideas, pensamientos, etcétera, a toda la comunidad. Y bueno, también soy un instrumento de ustedes para que todo esto que ustedes están haciendo de manera positiva. Y también para todas las mujeres que quieran participar en política, háganlo, levanten la mano, decídanse por participar y los no ya los tenemos, hay que ir por los sís. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, pues próximamente estaremos en otro de nuestros capítulos de Charla con la Fede. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y que tengan todos y todas muy buenas tardes.